Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hello there. Hello there. Obi-Wan Kenobi en los tiempos de las precuelas fue uno de los generales Jedi que más éxitos tuvo en la Guerra de los Clones. Un individuo tan preparado como pocos que, al igual que el maestro Yoda, lograría superar la ejecución de la Orden 66 que acabó con casi todos los Jedi en segundos. Y la Orden Jedi, como lo vimos en el final de la venganza de los Sith, entraría en un periodo de persecución dado a que todos serían considerados traidores ante el nuevo régimen, lo cual provocaría que tanto Obi-Wan Kenobi como Yoda tuvieran que separarse y estar en el exilio para proteger el último legado de los Jedi, no pudiendo contactar a otros caballeros supervivientes, simplemente dejando un mensaje en el templo Jedi para advertirles y así dejar de pensar en el presente para preservar el futuro. Sin embargo, la siguiente vez que vemos a Obi-Wan Kenobi tras el episodio 3, justo en Una Nueva Esperanza, el maestro Jedi luce muy distinto, a pesar de que solo pasan 19 años entre una película y otra, ya que por una parte el viejo Ben Kenobi luce con sus habilidades un tanto disminuidas en el combate que sostiene contra Darth Vader, muy a diferencia del que tuvo 19 años antes, pero también lo más impresionante es que Obi-Wan luce sumamente viejo, lo cual durante mucho tiempo ha levantado una gran polémica entre los fans de la saga al preguntarnos cómo fue posible que Obi-Wan envejeciera tan rápido tras los sucesos del episodio 3. Ok, pues aquí, Master, debemos saber que este asunto es mucho más complejo de lo que pensamos y tiene en realidad dos respuestas que se complementan entre sí en la narrativa de Star Wars. Por un lado, la primera tiene que ver con cómo se conceptualizó Star Wars desde un inicio en los 70s por su creador George Lucas, ya que por una parte Lucas, cuando hizo los primeros borradores del Star Wars original, quería que Obi-Wan fungiera como una figura mentora para Luke a través de varias películas, lo cual implicaba que Kenobi tuviera una edad bastante mayor para ya no combatir, aunque la idea de que Obi-Wan sobreviviera durante parte de la primera trilogía se desechó cuando se modificó el guión del episodio 4 para que Obi-Wan se sacrificara ante Darth Vader. Por eso más tarde se incluyó en la historia a Yoda. Pero lo más importante de esto es que para el rol de Obi-Wan se eligió al experimentado actor y ganador al Oscar a Mejor Actor Sir Alec Guinness, quien para la época que interpretó al viejo Ben Kenobi tenía 62 años. Algo curioso porque la edad canónica de Obi-Wan en esa película era de 57 años. Así que al menos había una brecha entre el actor que lo interpretó con la edad del personaje de 5 años de más. Paramos al Alec Guinness del Regreso del Jedi, es obvio que luzca un poco más viejo como un fantasma de la fuerza ya teniendo 68 años, algo que sobre todo es notorio en esa película cuando habla con Luke en Dagobah. Ok, pero ¿qué hay de la edad de Obi-Wan de las precuelas y de su actor Ewan McGregor? Pues cuando analizamos esto nos damos cuenta que la brecha entre los dos actores que interpretaron a Kenobi se amplía, Masters, ya que Obi-Wan en el episodio 3 tiene una edad de 38 años, sin embargo, Ewan McGregor lo interpretó cuando solo tenía 33, es decir, 5 años menos de lo que debería tener. Pero cuando sumamos esos 5 años de Ewan McGregor más los 5 demás que tenía Alec Guinness en la trilogía original, nos damos cuenta que hay una diferencia extra de 10 años, algo que si le sumamos los 19 años del supuesto paso del tiempo entre el episodio 3 y 4, nos termina por dar una brecha de 29 años, algo que sin duda explica la enorme diferencia de cómo luce el juvenil Kenobi sin una sola cana de las precuelas contra el anciano de la trilogía original con el pelo completamente blanco. Y claro, no debemos olvidarnos que estos cambios en la edad aparente de la película contra el detrás de las cámaras de Star Wars siempre han estado presentes, como por ejemplo pasó con Mark Hamill en el episodio 8, representando a un Luke Skywalker de 53 años cuando en la vida real tenía 65, algo que se nota bastante porque luce como un abuelito más que otra cosa a pesar de la ayuda que le dieron para rejuvenecerlo un poco en pantalla. Básicamente, el Mark de los tiempos de las precuelas era el que tenía la edad exacta de Luke del episodio 8. Ok, todo esto nos da un panorama de por qué los actores que sirvieron en Star Wars tuvieron una gran diferencia con la edad que en realidad tenían. Eso explica en parte la diferencia entre el Kenobi viejo y el joven. Sin embargo, la segunda razón que complementa lo anterior tiene todo que ver con la narrativa canónica de la saga de Star Wars, Masters. Por un lado, tanto Obi-Wan como Yoda tras el episodio 3 fueron a retirarse a lugares tranquilos y callados en el borde exterior donde no llamaran la atención del Imperio. Eso fue algo totalmente a propósito
porque el objetivo de Kenobi en Tatooine era velar por la seguridad del joven Luke Skywalker, que había sido entregado a sus tíos Owen y Beru Lars hasta que llegara el día de que el muchacho pudiera ser entrenado. Pero debemos saber que la vida de Obi-Wan Kenobi en sus años de retiro en Tatooine fue de lo más dura por varias razones. Por una parte, no solo Kenobi tenía que vivir preocupado por el estrés que significaba estar siendo perseguido por el Imperio y los Inquisidores como uno de los Jedi más buscados, sino que en repetidas ocasiones en el canon se nos menciona que tenía que soportar forzosamente la carga de tener que olvidarse del presente con todo lo que sucedía hacia la persecución de los Jedi sin poder intervenir como había sido una costumbre durante tantos años para él cuando la Orden Jedi existía. Además, claro, de tener que vivir con el karma de todo lo que había salido mal por la muerte de Padme y la conversión oscura de Anakin. Eso se nos explica brevemente en la novela de Ahsoka, hasta que en un cierto punto Obi-Wan se referiría a Tatooine como el lugar donde su vida literalmente se salió de control. Es más, Obi-Wan tendría tanta culpa en su corazón que iría a la tumba de Shmi Skywalker para pedirle perdón por lo que pasó con su hijo, aun aunque él no la había conocido. Esto simplemente nos habla de cuál era el estado mental de un maduro Jedi, que claramente estaba atribulado por todo lo que vivió, algo que seguramente podía envejecer más rápido a casi cualquiera. Pero eso no es lo único. En repetidas ocasiones, también los cómics del canon nos han mostrado que Obi-Wan tendría que soportar las inclemencias de la vida en Tatooine, ya que por obvias razones no podía usar su sable de luz o no la mayoría del tiempo, porque esto podría delatarlo, lo cual lo llevó a no tocar su sable en años, algo que era sumamente frustrante para él. Pero también tuvo que aguantar sequías en un planeta donde todo era desierto, incluso comer cualquier porquería que se encontrara, ya que el propio Kenobi, viviendo como un ermitaño, se sentiría harto de comer un horrendo caldo de serpiente todos los días porque era lo único que había. Así que todo esto mermaría sin duda su estado físico por las inclemencias del clima. Pero aquí hay otro detalle final que termina por corroborarlo todo, y esos son los 2 soles de Tatooine, ya que como sabemos, la exposición directa al sol por mucho tiempo deteriora más rápido la piel. Ahora imaginémonos esto con los soles binarios de Tatooine. Y esto lo podemos ejemplificar de 2 formas muy claras en el canon. Por una parte, si vemos al Bail Organa joven que tenía una edad similar a Kenobi en La Venganza de los Sith, apenas si envejece, ya que cuando lo volvemos a ver en Rogue One luce sí mayor, pero apenas con un par de canas en su pelo. Esto, claro, es un resultado de su genética y de vivir en el bello mundo de Alderaan. Sin embargo, esto no se repite ni en Obi-Wan ni tampoco en otros individuos que sabemos que vivían ahí con Luke, los Lars, ya que las veces que vimos a los tíos Owen y Beru en las precuelas lucen como unos jovencitos en sus 20 años enamorados, y la siguiente vez que los vemos en Una Nueva Esperanza lucen bastante mayores, lo cual abona a esto sobre las inclemencias del clima de Tatooine. Pero el último ejemplo que corrobora esto sobre la vida en Tatooine a manera de guiño nos lo dice el propio Obi-Wan Kenobi en la novela de Ahsoka, cuando en medio de su casa intenta meditar para ponerse en contacto con Qui-Gon Jinn, ya que ahí el viejo Jedi nos dice que no llevaba mucho tiempo viviendo ahí, quizás pues solo eran unos pocos años, pero él ya podía sentir cómo Tatooine afectaba a su cuerpo, ya que literalmente Kenobi piensa lo siguiente en la novela de Ahsoka cuando comienza a sentirse más débil y viejo. Se puso de pie y las rodillas le rechinaron de un modo preocupante. Todavía no podía estar tan viejo. Debía de ser el clima el que lo afectaba así. ¿Se dan cuenta? Incluso en sus pensamientos, Obi-Wan nos confirma cuál dañino era el clima de Tatooine para una persona. Algo que, como vimos, fue evidente también en Owen y Beru Lars. Así que con todo esto, Masters, podemos darnos cuenta de que efectivamente las diferencias de edades en los actores sí contribuyó al hecho de que Obi-Wan tuviera un gigantesco salto de edad de casi 30 años entre una y otra película, ya que casi esa es la diferencia entre uno y otro actor cuando filmaron. Sin embargo, fue la terrible vida que tuvo que llevar Kenobi con preocupaciones, estrés, múltiples carencias y un terrible clima lo que contribuyó de gran forma a que su propio cuerpo comenzara a deteriorarse. Él sabía que quizás no estaba tan viejo como literalmente nos dice. Sin embargo, todo eso fue el cóctel perfecto para que casi en 20 años Obi-Wan envejeciera de tal manera que dejara de tener su juvenil rostro para llenarse de arrugas y canas. Y todo lo hizo por un gran sacrificio, porque era su deber como Jedi salvar a lo que quedaba de su orden para restaurar el balance perdido. Un sacrificio que llevaría consigo hasta el día que murió en la Estrella de la Muerte.
Pero si también te interesa conocer esa reciente historia similar a esta sobre cómo la joven Ahsoka Tano terminaría uniéndose a la rebelión de Bail Organa mientras que Novi vivía recluido en Tatooine, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, así como otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.